Ahora sí, si están listos, si les parece, damos comienzo a la primera conferencia de esta jornada. Es momento de presentar a Milene Jauregui. Ella es Customer Success Manager de Coursera, quien nos va a hablar sobre transformando el talento, reskilling y upskilling. Este espacio es presentado por Coursera. Adelante, Milene, buen día. Hola Mariana, buen día. Gracias por la introducción. Buenos días a todos los invitados por Fiat a este espacio. Seguro que tendremos acá algunos de nuestros socios, algunos de nuestros clientes de la región. Bienvenidos y gracias por tomar el tiempo para atender al espacio, para aprender, para compartir, para preguntar acá y para estar en contacto con otros colegas en el mundo. Voy a empezar a compartir mi pantalla y a conversar un poquito sobre el tema que nos trae hoy a este espacio. Ok. Entonces estamos todos en este momento enfrentando como un montón de desafíos. Vemos acá como todos los frentes, el gobierno, las empresas, la academia, los mismos colaboradores y los estudiantes de diferentes disciplinas enfrentados a un tema muy importante y es el futuro del aprendizaje y el trabajo. Y hablaremos de cómo está cambiando el mundo, cuáles son esos desafíos y oportunidades que tenemos para marcar una diferencia en la creación de oportunidades más equitativas para nuestros colaboradores desde los roles de gestión y de dirección y desarrollo de talento. Y luego hablaremos un poco de cómo planear con éxito estas estrategias de como lo mencionamos acá, de reskilling y de upskilling para impactar adentro de la organización. Y comencemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que fueron creados en el 2015 para promover la prosperidad humana y para proteger el planeta. Y entre estos objetivos hay uno que destaca entre todos y es la educación de calidad y es ese camino. Siempre hemos visto la educación como el camino hacia el progreso de la sociedad y ese impulso de la sociedad también hacia adelante. Así que como responsables de nuestros socios, de nuestro ecosistema, de nuestros creadores de credenciales y de contenido, uno de estos temas favoritos que nosotros promovemos es justamente la generación de oportunidades disponibles a través del aprendizaje. Hablemos de un tema que ha estado como muy candente este año y es el impacto de la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, que ha generado conversaciones sobre su influencia en los empleos, en la investigación, en la forma en que pensamos y que está incluso cambiando el rol de los CEOs y afectará a casi todos los empleos en el mundo. Entonces, esta es una oportunidad y más para reconocer que la tecnología plantea desafíos, pero también plantea oportunidades. Hace algún tiempo habíamos compartido este estudio sobre el riesgo de automatización de los empleos menos calificados y hoy en un reciente estudio de OpenAI, que es la compañía que crea ChatGPT y la Universidad de Pensilvania, se encontró que aproximadamente la mitad de los empleos tendrán tareas expuestas a ChatGPT o a GPT más bien. Y la investigación sugiere que esta nueva clase de inteligencia artificial tendrá un impacto más amplio del que nos habíamos imaginado antes. Entonces, incluso las posiciones de salarios más altos están expuestas a esta tecnología, ¿no? Todos somos vulnerables a esta automatización laboral y es fundamental que podamos
entre todos los que tenemos esta gran responsabilidad de desarrollar talento, brindar acceso equitativo al conocimiento, a estas habilidades para asegurar que todos tengan esa oportunidad o tengamos la oportunidad de beneficiarnos de estos avances tecnológicos y lo veamos más como una oportunidad, ¿no? Todos estamos en este mismo barco, todos tendremos esa oportunidad de descubrir no solo a dónde va el mundo, sino cómo podemos adaptarnos y cómo podemos aprender a lo largo de nuestras vidas para prepararnos para lo que venga después. Otro tema importante y es que a medida que la tecnología transforma la manera en la que trabajamos, ¿no? Entonces no solo afecta a los empleos que ven aquí como los empleos más demandados, sino que también empieza a afectar a quiénes y a dónde y a cuándo trabajamos, ¿no? Entonces tenemos ahora modelos de trabajo híbridos y remotos que han creado oportunidades globales para nuestra fuerza laboral, para nuestros colaboradores, permitiendo que cualquier persona encuentre un empleo en diferentes ciudades o incluso en diferentes países. Y acá en esta gráfica vemos un poco cómo Latinoamérica es una de esas regiones de más rápido crecimiento en demanda de talento en el mundo. Y las empresas desempeñan un papel importante en brindar acceso tanto al desarrollo de esas habilidades que se requieren como a las oportunidades laborales. Entonces, este ambiente y el tipo de trabajo que las personas tienen y la inversión que las compañías y las instituciones y los empleadores hacen en sus empleados, pues será una parte importante para retener este talento que se pone cada vez más expuesto al mundo, y esta es una de las principales, digamos que prioridades que nosotros escuchamos cuando hablamos con los equipos de gestión de talento a nivel mundial. Y tal vez se pregunten ustedes un poco como ¿qué deberíamos aprender? ¿Qué habilidades están como a prueba en el futuro? Y en este estudio que fue realizado por McKinsey, ven las habilidades humanas y esas, digamos que algunos llamamos soft skills o power skills, y estas son las habilidades que creen que tienen menor probabilidad de ser automatizadas. Entonces, ven aquí temas como la empatía, la negociación, la resolución de problemas, la capacidad de aprendizaje como una de esas habilidades menos expuestas a la automatización. Y luego vemos otros principios o como predictores, habilidades que son predictoras de mayores ingresos en el trabajo, y vemos otras relacionadas con satisfacción laboral. Entonces, es como estas habilidades son claves para todos nosotros de cara al futuro, y es importante tenerlas en cuenta. Las aptitudes humanas son importantes para el mundo, y mucho más en este momento en el que la tecnología pues está automatizando muchos conocimientos y muchas tareas cognitivas que no pensábamos y que serían inmunes a este tipo de cambios tecnológicos. ¿Y cómo responder? Pues nosotros hablamos de desafíos y lo entendemos como oportunidades. El Foro Económico Mundial propone como 5 factores de movilidad social importantes, y entre ellos habla de la salud, de la educación, del empleo, de la tecnología y de las instituciones. Y sin duda, pues la tecnología está transformando fundamentalmente la manera en la que nosotros aprendemos, y no solo en términos del acceso, sino también en términos de la experiencia de aprendizaje, y por eso desde compañías de educación tecnológica y entre ellas nos incluimos como Coursera, pues estamos trabajando en incorporar estas tecnologías en la experiencia de aprendizaje de los usuarios, y veremos cómo
una experiencia de aprendizaje en línea será mucho más personalizada y mucho más interactiva de lo que veíamos hasta ahora. Entonces debemos encargarnos de construir un ecosistema de aprendizaje más ágil, debemos crear un acceso más equitativo al aprendizaje porque ese será tal vez el camino al éxito. Y después de ver un poco del contexto de lo que está sucediendo en el mundo, ahora hablemos un poco de cómo enfrentar el reto de desarrollar talento. Y aquí esta es una pregunta muy importante que debemos hacernos y es lo que esperamos desde las posiciones en las que estamos, y es muy importante plantearse objetivos claros sobre viendo el contexto mundial, cómo atraemos talento, que es muy importante, cómo retenemos talento y aplicamos estrategias de upskilling, y luego cómo hacemos reskilling y hacemos movilidad de talento al interior de la organización. Entonces, cuando pensamos en hacer este tipo de estrategias, es importante arrancar por pensar y por definir a dónde queremos apuntar, si es a uno, o si es a los dos, o si es a los tres, pero siempre es importante partir con esto en mente. Ahora, ¿cómo nosotros ayudamos a impactar estas estrategias y cómo ustedes pueden apoyarse y valerse de sus aliados en términos de educación para decir entonces que vamos a hacer estrategias de atracción y cómo nos perciben los potenciales colaboradores como compañías que realmente tenemos un compromiso de desarrollar habilidades y de desarrollar una carrera en el tiempo con estos colaboradores. Y luego, ¿cómo hacemos para que ese talento que estamos desarrollando realmente haga parte de esos potenciales roles nuevos que se crean en la organización, y cómo impulsamos esa movilidad al interior de la organización? Entonces, cuando hablamos de estas estrategias y, por ejemplo, hablando del tema de reskilling, hay un tema muy importante y lo veíamos antes, y es la oportunidad de que sí, digamos que incluso las personas con maestrías y con educaciones, con niveles de educación más altos siguen estando expuestos, y entonces aparecen temas de lado y muy relevantes como las credenciales y las certificaciones profesionales que nos apoyan con estrategias de transformación de talento. Hicimos una encuesta a más de 3.000 estudiantes dentro de Coursera para entender cómo se perciben estos certificados y cómo también los potenciales empleadores perciben los certificados. Y acá vemos como un alto porcentaje, un 88% de esos empleadores creen que un certificado profesional, y haciendo este tipo de estrategias de reskilling, tenemos oportunidad de movilizar talento o de atraer talento nuevo. Hemos visto cómo la evolución, digamos, del aprendizaje en el lugar de trabajo, y es pasar de un aprendizaje completamente abierto en donde ponemos las herramientas y ponemos a disposición de los usuarios diferentes opciones para entrenarse, para desarrollar sus habilidades, a pasar a un aprendizaje un poco más guiado. ¿Cómo hacemos para que la experiencia del estudiante cuando llegue no sea enfrentarse a un mundo y a un mar de oportunidades de desarrollo, sino cómo lo guiamos hacia un contenido que sea más organizado, hacia unos roles que necesitamos que se desarrollen y hacia unos departamentos? Pero ahí no para como el tema, sino que hemos evolucionado a desarrollar justamente esas habilidades, ¿no? Entonces pasamos de tener contenido abierto a tener contenido organizado en unos programas, y ahora a pensar en cómo desarrollo una habilidad que necesito, como las que hablábamos hace un momento, relacionadas, por ejemplo, con habilidades humanas, pero también con habilidades que requiere este colaborador.
Entonces esto es un poco como ha venido la evolución y cómo deberíamos visualizarla y cómo lo medimos, porque además cambia la manera en que medimos ese aprendizaje, ¿no? Pasamos de tener métricas como cursos completados a tener métricas de horas de aprendizaje y ahora a tener métricas reales de cómo avanza el desarrollo de la habilidad de una persona para llevarlo desde un nivel que es muy principiante hasta un nivel, por ejemplo, muy avanzado. Y luego el otro tema que es clave cuando hacemos una planeación para hacer reskilling o para hacer upskilling o para atraer talento es que seamos capaces de entender las prioridades del negocio y cada vez que generemos una estrategia de desarrollo de talento podamos apuntarle a esa gran métrica o a ese gran meta que tiene el CEO y esa gran métrica que tiene la organización, ¿no? Nos concentramos a veces mucho y en un alto porcentaje en alinear nuestros planes con el descubrimiento, digamos, de las necesidades específicas de una persona en el rol por una evaluación de desempeño y esto es clave. Sin embargo, es muy importante que no dejemos de lado estas prioridades de la organización, que no dejemos de lado hacia dónde va la organización si somos parte de una compañía que está innovando en la creación de nuevos productos, cómo hacemos para que todos los equipos al interior de la organización tengan entonces habilidades de agilidad, de desarrollo de proyectos, de innovación y claro, desarrollar las habilidades específicas que tienes para el rol, pero cómo todo lo que estás poniendo disponible para desarrollar esas habilidades le apunta a las métricas de esta organización, ¿no? Y luego necesitamos entender cuál es el nivel de esas habilidades que queremos desarrollar. Cuál es el nivel al que queremos llevar a ese colaborador y no solamente quedarnos en poner que necesitamos que toda la organización aprenda de análisis de datos porque es la manera en que podemos tomar mejores decisiones. Pero, ¿qué nivel necesito? ¿En dónde? ¿Qué nivel necesito que tenga el jefe? ¿Qué nivel necesito que tenga el gerente? ¿Qué nivel necesito que tenga el director? ¿Y qué nivel necesito que tengan los contribuidores individuales? ¿A qué tanto nivel de detalle voy a ir para desarrollar un analista de negocio o un analista de datos o un científico de datos adentro de la organización? Entonces, definir este nivel que necesito desarrollar para que se puedan desarrollar, para que se puedan apuntar los objetivos de negocio, pues es bien importante. Y luego, algo que es clave es que logremos desarrollar herramientas de engagement y de compromiso de los usuarios. ¿Qué vamos a hacer para lograr que ese público objetivo que yo tengo al final desarrolle las habilidades al nivel que yo necesito que las desarrolle? ¿Qué tipo de estrategias voy a manejar allí? Y por eso el siguiente punto que me gustaría tocar aquí y es no dejar de lado el equipo del proyecto. Cada vez que pensamos en una estrategia de desarrollo de talento, necesitamos pensar en unos roles claves dentro de la organización y entre ellos están tener un sponsor ejecutivo de este proyecto, una persona a la que le interese que ese tipo de habilidades se desarrollen en su organización y seguramente con ese sponsor ejecutivo logramos que el mensaje sea mucho más poderoso dentro de la organización. Luego necesitamos tener un project leader y esto es pensamos en que estamos haciendo reskilling de talento y personas que teníamos antes en soporte las queremos mover ahora a temas de análisis de datos o a experiencia de usuario porque son posiciones que son demandadas adentro de la organización. Entonces, ¿quién va a ser el líder de este proyecto en términos de crear estos
nuevos analistas de negocio o analistas de datos o personas que van a participar en experiencia de usuario, ¿no? A veces recibimos el requerimiento en las áreas de talento, pero es muy importante tener un líder que también haga parte del negocio y que nos ayude a conectar el negocio con la necesidad de desarrollo de talento y con los aliados que ustedes tengan para desarrollar talento, para definir cuál es la mejor manera, cuáles son las habilidades puntuales que necesita un analista de negocios en su propia organización. Y luego es muy importante que tengamos un jefe de entrenamiento. Y con esto no quiero decirles que son 1000 cargos, pero sí 1000 roles. De pronto no 1000 roles, pero sí varios roles que puede ocupar una persona dentro de un proyecto, pero que es importante que lo tenga. Entonces, luego tenemos un gerente de aprendizaje y este gerente de aprendizaje lo que esperamos es que pueda acompañar y bajar ya la estrategia de implementación de este proyecto que hemos definido. ¿Cómo vamos a hacer esa recapacitación de personas que antes hacían soporte para moverlos a ser ahora analistas de datos o analistas de experiencia de usuario? Entonces, esto lo vamos a hacer a través de certificaciones profesionales, esto lo vamos a hacer a través de un programa específico que creemos al interior, y luego qué estrategia voy a tener aquí en términos de el tipo de contenido que voy a poner. Voy a poner una especialización, voy a poner contenido corto al principio en este mes y luego vamos a ir ajustando en el tiempo dependiendo de cómo es el año de un colaborador, cuántos meses va a dedicar al aprendizaje, y acá necesitamos un gerente de aprendizaje que sea capaz de sentarse con este project leader para bajar a tierra esas habilidades que vamos a desarrollar, cómo las vamos a desarrollar. Luego por acá es muy importante que tengamos un administrador del programa mientras este gerente de aprendizaje nos ayuda a definir cuál es la estrategia, en cuánto tiempo, qué tipo de contenido vamos a tener. Este administrador de programa ya se encarga de ejecutar y es cómo voy a poner, cómo voy a quitar, cómo voy a agregar un nuevo contenido, cómo voy a medir qué está pasando adentro del programa, porque es muy importante que tengamos unas metas claras cuando estamos desarrollando talento. Y para terminar, creo que ya estamos sobre el tiempo, tener un equipo de comunicaciones que nos ayude en ese proceso de llevar una estrategia que sea llamativa, una estrategia que haga que el colaborador continúe en su proceso de aprendizaje. Así que esto, digamos que en resumen, era lo que queríamos compartir con ustedes un poco sobre lo que pasa en el mundo, sobre la necesidad de desarrollar talento al interior de la organización y sobre cómo podemos ser mucho más efectivos a la hora de implementar estrategias de reskilling y de upskilling de talento en las organizaciones. Entonces le doy paso por acá a Mariana de vuelta para volver a la agenda.